Bueno, nos metemos en la segunda entrevista de este programa. Vamos a hablar ahora de política, pero vamos a hablar de política enfocadas en las finanzas, ¿sí? Pero vamos a hablar de finanzas, pero no vamos a hablar de bonos, no vamos a hablar de criptomonedas. No nos vamos a meter tampoco en la estafa Libra, ¿no? La vamos a llamar estafa, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de una fundación que hace 20 años acompaña a cooperativas, a empresas recuperadas, financiando distintos proyectos, aparte de asistencia técnica y a empresas de todo el país, ¿no? Pero muchas de ellas también en el AMBA. Y para charlar un poco de esta experiencia, estamos en comunicación con María Eva Raful Sinchicay, ¿sí? ¿Está acá? ¿Lo dije bien, María Eva? Súper, perfecto. Bien. Difícil, ¿no? Bien. Desde ahora en más, para el resto de la entrevista, María Eva, ¿sí? María Eva. Que tenés un lindo nombre, así que no nos vamos a quedarnos ahí. Que es economista de la UBA y es una de las dirigentes de esta fundación. María Eva, un gusto este rato de charla y tu tiempo para charlar con ¿Qué pasa? Un gusto, Ariel. Contanos un poquito qué es la base, qué es esta fundación que nació hace 20 años, acompañando empresas recuperadas que imagino en el 2005, si son 20 años, estaban muy en boga, ¿no? Después de la crisis del 2001 y de todo ese proceso que también con un gobierno que generó algunas herramientas y le posibilitó en ese entonces a los trabajadores seguir con esa empresa que había quebrado, que había sido abandonada por sus dueños y sostener fuentes de trabajo. Contame un poquito de esta experiencia y de cómo está ese mundo cooperativo hoy. Bueno, mira, hablas del 2005, porque sí, son 20 años ahora, pero en realidad el primer crédito que la base otorga a una fábrica recuperada es en diciembre del 2004, como bien vos decías, al calor de estos procesos que post-2001 y post-crisis encontraban también una Argentina con perspectivas, con posibilidad de crecimiento, ¿no? Con la posibilidad entonces de seguir produciendo en mano obrera y una posibilidad de consumo para todos sus productos. Claro. Cosa que este proceso ahora podemos hacer el paralelismo con lo que está ocurriendo hoy. Con el mismo proceso. Y la base, en ese contexto, no era una fundación, por supuesto, en el 2004, era una idea, un deseo, una posibilidad. Y vos ahí en el inicio hablabas de finanzas y de lo que no vamos a hablar, pero yo sí lo traería por hacer un contrapunto, ¿no? Porque vos nombraste bonos, deuda, libra, especulación, y las finanzas solidarias nos proponemos justamente poner las finanzas al servicio de la producción y el trabajo. Es tomar la herramienta, no la herramienta de la posibilidad del financiamiento, pero en esa oportunidad, en diciembre del 2004, puesta al servicio del trabajo de esos y esas que eran trabajadores y trabajadoras, pero que no eran de una cooperativa, ¿no? Que eran personas que se habían quedado en su fábrica, donde había desaparecido el patrón, toda el área administrativa, todo el gerenciamiento comercial y de recursos humanos, y eran obreros y obreras queriendo sostener y seguir adelante con su trabajo. Tenían las máquinas, tenían el conocimiento productivo, pero les faltaba un elemento fundamental que era capital de trabajo, o sea, dinero para comprar materias primas, insumos, reparación de alguna máquina, y ese fue el rol fundamental que le dio lugar al inicio de la base. Bien. Ya me propusiste vos la siguiente pregunta. Sacame una foto de esa crisis con la crisis actual, ¿no? Pongamos una foto al lado de la otra, digamos, ¿no? ¿Y qué ves? ¿Qué vemos? Podemos ver en el 2000, fines del 2004, inicios del 2005, un gobierno con una
secuencia grande de políticas públicas que favorecían el sector, el de la economía social, el de las cooperativas y el de las recuperadas, pero el de las pymes también, ¿no? Como acompañando el crecimiento económico desde las bases, una economía que iba estabilizándose y tenía como algunos puntitos del crecimiento del PBI, y entonces si vemos la fotografía hoy, tenemos un gobierno cuyas políticas públicas lo único que están buscando es destruir toda la base productiva de nuestro país y alimentar con capital financiero al gran poder económico que tenemos en nuestro país también. Un ejemplo de esto dentro del mundo de la economía social y de las finanzas solidarias es la Ley Nacional de Microcrédito 26117 del año 2006, que financió la economía social en todo nuestro país, financiando organizaciones como la nuestra y muchas otras, que fue cerrada en diciembre del año pasado. Mira. Y estos préstamos se daban, de estos créditos se daban a un montón de sujetos o organizaciones o proyectos que no tenían acceso a otros créditos en el sistema bancario o en el sistema formal, ¿no? Porque no daban con el perfil, seguramente. Exactamente, ni en ese momento ni en este. Claro. En general las cooperativas de trabajo, los grupos asociativos, incluso podríamos pensar en emprendedores, no acceden al sistema formal. Y más en esos años que en estos. Lamentablemente hoy estamos viendo ya hace varios años un proceso que se llama de inclusión financiera, sí, donde los bancos y el sistema financiero tradicional y el no tradicional también ofrece una serie de productos crediticios, pero cuyas características y condiciones son muy desfavorables para la producción. Tasas especulativas, montos altos y el deseo del sistema de mantenerte endeudado continuamente. A mí me gusta traer algo de, no es lo mismo endeudarse que tomar crédito, ¿no? A ver. La deuda te atrapa en el sistema. Lo ideal es lo que nos está pasando en la Argentina hace muchos años con el Fondo Monetario Internacional. La idea es que le debamos siempre, ¿no? Que todo el tiempo estemos pagando intereses sobre intereses. Eso es deuda. Darle crédito a un país, a una cooperativa, a una recuperada, a un emprendedor o una emprendedora es apostar a su trabajo desarrollando una estructura financiera que le permita crecer, estabilizarse en el mejor de los casos y crecer en el súper mejor de los casos. Entonces estamos hablando de otros objetivos en ese financiamiento. Bien. Yo tenía claro por allá por el 2005, esta conformación, ¿no?, del mundo cooperativo, del mundo de las recuperadas. ¿Qué es de ese mundo en este 2025? A ver, le hemos seguido el rastro a algunas grandes recuperadas como Madigraf, ¿no? Algunas de la región, del conurbano que seguimos, y alguna que otra, ¿no? Se me viene Madigraf porque el año pasado tuvieron un aniversario y nada, y tienen toda una producción vinculada a comunicar, ¿no?, el proceso, entonces nos facilita el acercamiento. Pero hoy ese mundo cooperativo, ¿son las que quedaron de entonces? ¿Se han sumado otro tipo de experiencias? ¿De dónde viene? ¿Cómo está conformado ese mapa? Mira, vos hablas de Madi, me encanta. Madi es muy amiga de la base, somos ahí como organizaciones muy cercanas. Madi es una recuperada emblemática. Claro. Y en realidad vos tenés un montón de fábricas recuperadas después devenidas en cooperativas, porque esa es la figura jurídica que mejor cuadró para acompañar ese grupo de trabajadoras y trabajadores, pero a lo largo de estos 20 años han crecido las experiencias cooperativas desde la autogestión, no necesariamente desde el proceso de recuperación. Y asimismo, tuviste también en los mismos años que hablamos de políticas públicas, mucha cooperativa creada desde el Estado, desde movimientos sociales, con lo cual la cantidad de cooperativas y la diversidad de rubros y de orígenes es muy grande. Lo cierto es que la situación hoy de las cooperativas es crítica. Bien. Y es crítica más allá de, después te voy a pedir que me cuentes un poco más allá de la no existencia de este financiamiento, ¿no?, que daba la ley y que se implementaba a través de fundaciones como la de ustedes, que hacían un seguimiento, hacían una capacitación, hacían como una asistencia técnica para que el emprendimiento funcione y el dinero que se pueda entregar
tenga como un círculo positivo, no sea frustrante. Más allá de eso, ¿es crítica por qué factores? ¿Por la situación económica en general? ¿Por la falta de consumo y la pérdida de poder adquisitivo? Contame un poco eso. Exactamente, esto que vos traes, la falta de consumo de las personas hace que los productos que elaboran estas cooperativas, que podés compararlas con cualquier otra pyme o con alguna MIPYME, se encuentran en la misma situación y con una política, por ejemplo, de apertura a las exportaciones que implica que estas organizaciones, así como las empresas, tienen que competir en precio y en características con productos chinos, por ejemplo. Y es entendible que consumidores, consumidoras que apuestan a la economía social y le quieren comprar el cooperativismo, su bolsillo no alcance para todo. Claro. Pero me parece que como la contracara y el eje importante acá es pensar que en el mundo del cooperativismo nadie se salva solo ni sola y las cooperativas pueden reducir ingresos, pueden cambiar sus condiciones de trabajo, pero sostienen todos sus puestos de trabajo. Claro. ¿No? Las personas que viven de la cooperativa sostienen su ámbito productivo. Clarísimo, clarísimo. No es una opción reducir personal, no es una opción cerrar, digamos, ¿no? Y contame, María Eva, el fondo, había un fondo que por ley se destinaba para dar microcréditos, ¿no? Un fondo que después volvía, digamos, ¿no? Que se pagaba. ¿Qué pasó? ¿Se desfinanció? ¿Se cerró el área? ¿No se le dio presupuesto? ¿Cómo está esa situación hoy? Mira, la verdad es que el punto final, si querés el golpe final, se da con una resolución a finales de año donde cierran, ¿no?, el organismo, la Comisión Nacional de Microcrédito, pero venía ya desfinanciado no solo en el primer año de Milei, sino en los últimos 2 o 3 años del gobierno anterior. Claro. Nosotras como organización hemos logrado sostenernos y hemos logrado mantener nuestro trabajo y el trabajo con las cooperativas, pero muchas organizaciones han quedado en el camino, porque son muchos años de falta de financiamiento, de estructura y de política pública. El gobierno actual terminó procesos que se habían arrancado antes. Bien. Cuando te vuelvo a poner el foco, cuando hablamos de cooperativas y de recuperadas, ¿podemos ponerle algún nombre más allá de MyGraph, que no la nombré, algún nombre propio del conurbano o que puedas decir, bueno, a ver, es muy probable que la gente conozca esta marca, esta empresa, este producto, digamos, ¿no? Para ponerle cuerpo, ¿no? Bueno, dale, podemos hacer. A mí me encanta ese ejercicio, que es que vayas caminando y te fijes qué cooperativa tenés cerca de tu casa. Claro. A los oyentes les podemos invitar porque te juro que tenés una a la vuelta de tu casa. A ver, no te habías dado cuenta. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, para dar algunos ejemplos, tenemos el Mercado Solidario de Bonplan en Palermo. Bien, sí. Y dentro de ese mercado hay varias organizaciones. Entre ellas, una con la que trabaja la base es Colectivo Solidario, Colsol. Bien. Es una comercializadora que también van a encontrar, y este fin de semana no, el próximo, en la Feria del Productor al Consumidor, que se hace en la agronomía el segundo fin de semana de cada mes. He ido, y ahí van a encontrar un montón de experiencias cooperativas. Si nos vamos al rubro cerca de Madi, de los gráficos, trabajamos con una cooperativa que se llama Workcolor, que realiza servicios gráficos pero de menor escala, porque Madigraph vos contás y Madi cada vez que le hemos hecho un préstamo es un camión con bobinas de papel, claro, ¿no? Sí. Hay unas tostaditas muy ricas que se llaman unitostas, que esas tal vez alguien las conoce porque están en las dietéticas, y es de una recuperada de San Martín que se llama Maxim. Bien, me gusta esto de poner el cuerpo. Y si tenés que englobarlo en cantidad de personas que están hoy involucradas en este sector, digamos, ¿no? Que no es un rubro, pero sí es una manera de concebir el trabajo, de conseguir la relación de la vida con el trabajo y de la economía, digamos, ¿no? Hoy, ¿qué representa este mundo cooperativo en la Argentina, digamos, ¿no?
No tengo los números del INADES como para darte una estadística exacta, esa la podemos buscar, pero la base acompaña por año unas 70 cooperativas. El promedio que establecemos es de unas 10 personas por cooperativa, ¿no? Sí. Ahí tenés 700 personas y lo que solemos hacer en el mundo de la economía social es multiplicar por sus familias, porque ahí vos tenés un trabajo que suele ser sostén de hogar y tenés hogares de 4 o 5 personas. Entonces, digo, ahí se escala y se multiplica el número. Bien. Porque podría traerte algunos números de 20.000 cooperativas de trabajo en el INADES, pero no quisiera ser imprecisa con los datos. Clarísimo, clarísimo. Bueno, María Eva, ¿hay algo que no te haya preguntado, no haya salido en la conversación y te parezca importante resaltar cerrando la entrevista? Sí, te diría que la semana pasada en Buenos Aires, en San Martín, en la Universidad de San Martín, tuvimos el primer encuentro de economía feminista de la Vía Sala. Bien. Súper interesante, y nosotras nos juntamos a debatir finanzas feministas, porque las finanzas solidarias también hay que mirarlas con una perspectiva de género. Bien, bien. Y haceme ese vínculo, ayúdame, yo que no soy mujer, a decir, digo, ¿cómo está, digo, por qué la mujer tiene una mirada particularmente solidaria, digamos, ¿no? Más allá de algunas cosas que se me pueden ocurrir, pero contame, ¿cómo es esa mirada feminista de la economía? La mirada feminista de la economía es pensar que hay un montón de actividades que no estamos contabilizando desde la economía tradicional, que no forman parte del PBI, por ejemplo, todo lo que hace a tareas de cuidado, que existan esas tareas de cuidado permiten que todo el resto de la economía funcione, y entonces la economía feminista busca poner de relieve estas otras actividades, tareas, y pensar cuáles son las herramientas y las posibilidades que tenemos, ¿no? Las mujeres, las disidencias, digo, no solamente las mujeres, para repensar toda la actividad económica. Bien, bien, clarísimo. Todavía sigue siendo muy fuerte este lugar de la mujer como responsable, digamos, ¿no? De las tareas de cuidado, y el hombre, digamos, ¿no? Con el tiempo para el trabajo, y ese esquema hace que muchas veces en muchas familias, en muchos lugares, no se valore y no se vea esas tareas tan importantes que hacen la posibilidad, digamos, yo estoy acá ahora y hay alguien que está con mi hija, digamos, ¿no? Exactamente. Y gracias a que hay alguien que está con mi hija, yo puedo estar acá. Y bueno, y además, digo, nada, lo peor es cuando no se hace con conciencia y se da por hecho que tiene que ser así, y no se valora, ¿no? Y no se tiene en cuenta. Clarísimo. Voy a dejar esta frase, sí. Si puedo, que es una frase que tenemos del feminismo, es: eso que llaman amor es trabajo no pago. Clarísimo, clarísimo. María Eva, te agradecemos este rato de charla, los micrófonos abiertos para difundir. Son momentos difíciles para muchos sectores. El sector cooperativo claramente es uno, y todas las organizaciones que venían acompañando al sector cooperativo, dando asistencia técnica, pudiendo acompañar esos proyectos, a través también ofreciendo la posibilidad de pequeños financiamientos, y a veces no tan pequeños, como bien dijiste, como MyGraph, bueno, están sufriendo un momento difícil, dado las políticas del gobierno nacional, ¿no? Que no parte del ajuste, parte de la motosierra, ¿no? Cuando hoy se lanza un espacio político y se muestra con la motosierra, está mostrando también el recorte de esto, y le estamos dando un poco de espacio a una de las voces que le duele, ¿no? Lo que está cortando la motosierra. María Eva, te agradecemos este rato de charla con ¿Qué pasa? Gracias. Ha pasado así un rato, de charlar de las cooperativas, charlar de la economía real, charlar del otro lado de los números de la macroeconomía, que para algunos pueden mostrar números positivos, que claramente la baja de inflación es algo que celebramos todos, ciertas condiciones de estabilidad, por lo menos hasta mediados de marzo, que hubo ciertas condiciones de estabilidad cambiaria también, es un alivio, pero bueno,
las decisiones que han permitido esto también tienen una contracara, y esto que nos contó María Eva sobre lo que está pasando en el mundo cooperativo y lo que está pasando con instrumentos que contaba el mundo cooperativo para poder resolver algunas cosas como el acceso a crédito, bueno, se está cortando y es un problema. Con esto cerramos el día de la fecha del programa de hoy. Vamos a encontrarnos el martes que viene de 5 a 6 de la tarde en esto que es ¿Qué pasa Radio? Aquí por FM Fénix 100.3. Los invitamos, como siempre, a recorrer el portal quepasaweb.com.ar. Chau.